Saludos hermanos, hoy es el lunes 5 de mayo, lunes de la tercera semana de Pascua. Soy el diácono Elix, aquí en Católico Hoy, y este es un momento, un tiempo de gracia para nosotros. Queremos encontrarnos con el Señor a través de su palabra, para ser llenos de su amor, para que nos dé su alimento que es su gracia. Que esa sea nuestra mayor intención. Así se lo advirtió Jesús a sus discípulos y a nosotros también hoy. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Encontrémonos con Jesús y veamos qué tiene el Señor para nosotros. Y comencemos con la frase para este día. No busques la felicidad, busca a Dios y en Él la encontrarás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: «Nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios». Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: «Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés». Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 118. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor, aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría, ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor, aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor, aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Evangelio de hoy, quienes habían experimentado la multiplicación de los panes y los peces buscaron a Jesús con determinación. Fueron a buscarlo a Cafarnaúm y al encontrarlo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Es casi un momento cómico. Esta multitud busca al hombre milagroso, solo para sorprenderse cuando aparece, y lo interrogan como si hubiera realizado algún tipo de truco que le permitiera estar presente de repente. Jesús responde a su pregunta un tanto superficial, reflejando su motivación, señalando que lo buscaban no porque vieron señales, o sea, vieron milagros, sino porque comieron los panes y se saciaron. Quizás simplemente tenían hambre y estaban agradecidos por la comida gratuita, no había que pagarla. O tal vez sabían que había algo diferente en Jesús y querían más. Jesús les dice que lo que deben buscar es el alimento que nunca perece. Y esto es algo que solo Él puede proporcionar. Deben buscar y trabajar por ese alimento creyendo en Él y siguiéndolo. La gente del Evangelio buscaban a Jesús con una fe ignorante, basada solo en un beneficio propio, no en un cambio de vida, un encuentro genuino con Él, para ser mejores personas, mejores seres humanos. Hoy nosotros podríamos también mirar a nuestro interior y ver verdaderamente qué alimento andamos buscando, si el que perece o el que nos da Jesús, si andamos buscando una amistad con Él o simplemente un beneficio. En este aspecto la vida no es fácil. Uno sabe que necesita lo material, el alimento, la casa, el carro, el dinero. Son cosas necesarias en este mundo para vivir. En cierta manera los que seguían a Jesús buscaban algo necesario también. Y Jesús no los reprende por eso. Más bien les advierte a ellos y a nosotros que no pongan todo su empeño en lo que perece, en buscar esas cosas, o sea, en lo que no dura para siempre. Hoy podríamos ver en qué nos estamos afanando nosotros. Si buscamos a Jesús solo para que nos provea, o lo buscamos para que alimente nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, para ser capaces de amar, de perdonar, de vivir llenos de su Espíritu. Preguntémonos hoy si se siente mi corazón atraído por Jesús. Buscamos más que las señales y maravillas del mundo físico. Anhelamos los tesoros del mundo espiritual. El corazón humano anhela a Jesús, el alimento de la vida eterna. Por eso una persona que se niega a seguir a Jesús, o cuando nosotros nos enfriamos en nuestra fe por haberle prestado atención a otras cosas, nos sentimos vacíos, porque en realidad hay una necesidad genuina en nosotros de ese alimento que es Jesús. El Señor nos pide hoy, hermanos, que vayamos más allá de buscarlo simplemente para que nos resuelva nuestros problemas, para que nos provea. Jesús quiere que tengas una relación con Él pura, genuina, que no se base en solo lo que vas a obtener de Él, sino también en qué puedo compartir con Él, que me haga ser más dado a los demás y que mi encuentro con Él sea un momento para crecer. Para esto, obviamente necesito ser humilde, necesito abrir mi corazón y mostrarle a Jesús quién verdaderamente soy yo, aunque Él lo sabe. Necesitamos nosotros abrirnos a Él. ¿A qué me llama Jesús hoy? Pregúntate, hermano. ¿Qué es lo que me dice el Señor que debo ir más allá? Cuando somos capaces de acercarnos a Jesús para creer más en Él, nos llevará a hacer las obras de Dios. ¿Por qué? Porque Él estará dentro de nosotros, porque tendremos una conexión genuina con Él. Ser compasivos, generosos, amables con los demás, todas estas cosas las vamos a obtener, las vamos a poder hacer cuando verdaderamente creemos y seguimos a un Jesús vivo que habita dentro de nosotros. Creer en Jesús impulsa al corazón humano a anhelarlo aún más en la Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma y divinidad nos nutre no solo por nuestro propio bien, sino por el bien del mundo. Fortalecidos y transformados por Jesucristo, estamos llamados
a llevar ese don al mundo y ser sus manos y sus pies para los pobres, los que sufren, los vulnerables y aquellos que más lo anhelan. La multitud sentía necesidad por Jesús, preguntándose cuándo había llegado a Cafarnaúm. Quizás también nos preguntemos cómo y dónde lo veremos cada día, dónde me encontraré a Jesús, dónde puedo encontrarlo. Pero no tenemos por qué sorprendernos. Sabemos que ha venido y que permanece con nosotros en el Santísimo Sacramento. A través de su Espíritu Santo está presente en medio de nosotros siempre. Sabemos por qué vino y para quién vino. Sabemos que su Espíritu se mueve dentro y entre nosotros, ayudándonos a realizar las obras de Dios. Entonces, mis queridos amigos, hoy con sinceridad de corazón debemos preguntarnos, ¿por qué busco yo a Jesús? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias por esta oportunidad que nos concedes de encontrarnos contigo, de llenarnos de tu gracia, Señor. Te pedimos que hoy podamos caminar hacia adelante, Señor, buscándote para llenarnos de ti, encontrándonos contigo para salir de ese encuentro siendo mejores, estando dispuestos a amar, a perdonar, a llevar paz a este mundo que tanto lo necesita. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día. Que tengas un día bendecido, lleno de esa gracia de Dios. Que hoy buscarlo para ti, igual que para mí, sea encontrarnos con Él para que Él transforme nuestra vida y nos haga ser mejores cada día. Que ese sea nuestro mayor propósito. Y que cuando le pidamos, recordemos que más allá de pedirle, debemos esperar en Él y confiar en su voluntad. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos. Por favor, no te olvides de orar por mí y por mi familia. Y que Dios te bendiga con mucha paz, con mucha gracia, abundantemente. Y no olvides, no busques la felicidad. Busca a Dios y en Él la encontrarás.